Viernes 22 de agosto de 2025, hace 90 años exactamente tuvo lugar en Asunción del Paraguay el desfile de la Victoria. Un desfile muy similar al que se ha visto en las grandes guerras mundiales, e incluso se levantó un arco del triunfo, como el de París, como el de Francia, que simbolizó el triunfo francés en la Primera Guerra Mundial contra la Alemania. Se levantó un arco del triunfo, como vemos acá, y desfiló el ejército vencedor, así se lo denominó por entonces, el 22 de agosto, un mes atrás, en realidad 2 meses atrás, había tenido lugar el cese de hostilidades con Bolivia, el pacto de tregua, que sin embargo establecía que la guerra termina sin vencedores ni vencidos, el protocolo de paz de 12 de junio de 1935. Sin embargo, se desplegó mucho aparato en el Paraguay, fue un desfile inédito e inaudito en la América del Sur, mucha usanza a la europea, a la francesa, a la alemana, desfiles en grandes caballos por parte de los jefes militares paraguayos que actuaron en la guerra con Bolivia. Todo esto en el marco de la guerra del Chaco, la tremenda guerra del Chaco, de la cual los bolivianos y seguramente también los paraguayos debemos aprender mucho. Por entonces enemigos y hoy dos países amigos, como tienen que ser. Pero bueno, lo curioso aquí es por qué se desarrolla este desfile de la Victoria. Y nosotros venimos a hacer esta edición especial de Nación Digital sobre historia profunda, por una revelación que acá tenemos en este libro, El Paraguay frente a Bolivia, del mayor Roque Samaniego. Un libro escrito un par de años antes del comienzo de la guerra con Bolivia, y publicado en 1932, el año que comienza la guerra. Es un libro de preparación para el Paraguay para la guerra, Roque Samaniego, El Paraguay frente a Bolivia, y acá se puede leer: Si quieres paz, prepárate para la guerra, Asunción, 1932. Si vis pacem para bellum, en latín: si quieres paz, prepárate para la guerra. El mayor Roque Samaniego, mayor del ejército del Paraguay, nos dice una revelación importantísima en esta obra. A la letra, en la página 6, nos dice lo que debe ser el ideal de la generación presente y las venideras del Paraguay: arrojar a los bolivianos allende el Parapití, o sea, más allá del Parapití, que es el río Parapetí, como le llamamos los bolivianos, y Parapití, según le denominan los paraguayos. Y esto confirma y descubre y devela algo muy importante, que el objetivo nacional, y que se ha intentado negar para dar mayor fuerza a la tesis de que el Paraguay habría sido el triunfador de la guerra, al extremo de hacer un desfile del triunfo con un enorme aparato, como si se hubiese realizado, una conquista militar, como de las épocas de las grandes conquistas militares, sobre todo en Europa. Un desfile que respetamos sin duda como bolivianos, que yo respeto, un acto libre de hacer, que son los paraguayos y que lo fueron aquel entonces, hace 90 años exactamente, hace 90 años exactamente, el 22 de agosto de 1935. Sin embargo, es importante, y por eso publicamos, este es un mapa satelital de Google Earth, cómo en la actualidad quedó la frontera, que es en síntesis como quedó la frontera entre Bolivia y el Paraguay en el territorio en disputa después de la guerra y a consecuencia de ella. Aquí vemos esta línea amarilla, es el lugar que está con resaltado amarillo, que corre de norte a sur, un poco con algunas variaciones, es el famoso Parapití, como dicen los paraguayos,
el río Parapetí. Y que continúa el mayor Roque Samaniego, que es una voz autorizada del ejército del Paraguay y de su época, porque entre otras cosas fue el autor del proyecto de ley de organización de la defensa nacional del año 1929, precisamente en la antesala de la guerra con Bolivia, que fue aprobado en general por la Cámara de Diputados. También un autor del proyecto de ley de reforma a la ley de alcoholes, proyecto de ley de organización de una dirección de impuestos directos. Fue muy relacionado a la legislación paraguaya, además, ¿no? Autor del capítulo 6 de la Ley Orgánica Militar de 1915 del Paraguay. Fue un escritor paraguayo, un militar escritor, de los raros que hay, pero de los muy buenos, de una gran capacidad, un gran escritor que tiene Esta obra es muy buena, este libro es un gran libro, que además tiene un bagaje filosófico, de preparación moral, una especie del discurso a la nación alemana de Fichte, ¿no? El gran filósofo del nacionalismo alemán, algo por el estilo. Es un llamado a la atención y a la acción de los paraguayos, de sus compatriotas. Y nos dice el mayor Roque Samaniego, continúa en la página 7. Tómese atención a esto. El gran objetivo que ha de proponerse al querer y a los esfuerzos mancomunados de la generación presente y las futuras es y no puede ser otro sino la reivindicación total de lo que es nuestro, ya que la justicia consiste en dar a cada uno lo que es suyo, esto es decir, recuperar la posesión jurídica y real de todo el Chaco Boreal, cuyos límites son al norte el río Otuquis, al este el río Paraguay, al sur el Pilcomayo y al oeste la cordillera Chiriguana entre los 62 y 63 grados Greenwich, y cuya superficie es más o menos de 15.000 leguas cuadradas, extensión territorial mayor que la ocupada por Inglaterra y el país de Gales según el doctor Domínguez, y que muy bien puede llevar a contener 60 millones de almas. Y en otra parte, eso por un lado. Entonces, la idea era esa, el plan era ese, que es repetido en varios lugares por parte del mayor Roque Samaniego, de arrojar a los bolivianos allende el Parapetí, o sea, más allá del Parapetí. Y junto con esa idea, ese fue el verdadero objetivo político y militar del Paraguay, que no pudo ser cumplido en la guerra. La frontera no quedó más allá, o sea, más al norte del Parapetí, sino más al sur. Y ese territorio quedó para Bolivia mucho más al sur del Parapetí incluso. Y aún muchísimo más al sudeste, como se ve otra vez acá en esta imagen, en este mapa satelital, al sudeste, todo el sector de donde hoy está Puerto Suárez, y todo ese gran, enorme sector que quedó para Bolivia, y que es el lugar por el cual hoy tiene Bolivia acceso al río Paraguay. El segundo objetivo importantísimo para el Paraguay, que no pudo concretar en la guerra, por eso mal se podría aseverar que fue un vencedor propiamente tal, y es la verdad, y lo ratifica acá Roque Samaniego, algo que ya venimos diciendo nosotros, es que el Paraguay se propuso como objetivo político y militar, o sea, como objetivo integral, no permitir que Bolivia tenga un acceso al río Paraguay. Y lo ratifica así el mayor Roque Samaniego. ¿Qué nos dice? Es muy importante y revelador. Esta joya está entre los libros, entre la orgía de libros que me traje de Asunción del Paraguay. Dice, la convivencia pacífica es un libro bastante belicoso, además, ¿no? Bastante belicoso, ¿no?
Y dice lo siguiente, por ejemplo: la convivencia pacífica de dos civilizaciones, de dos pueblos de culturas desiguales, de dos razas con caracteres y tendencias diferentes, en ese llano es un imposible, dice. Y ha de ser motivo perenne de un conflicto perpetuo. Dar salida a Bolivia al río Paraguay, tendiendo en cuenta factores de equidad, que aquí significa presión externa, por una franja más o menos angosta de territorio, dejándola en tranquila posesión de los territorios usurpados, no sería sino aplazar la solución del gran problema a un futuro más o menos lejano, vale decir, acumular obstáculos insalvables en el camino de las generaciones venideras, lo que no es justo ni moral. Hay más, una potencia ribereña más sobre el río Paraguay, o sea Bolivia, sería, según nuestros internacionalistas, romper el actual equilibrio de fuerzas que garantiza la paz de Sudamérica. El Paraguay como objetivo tenía no permitir que Bolivia tenga acceso al río Paraguay. Objetivo que tampoco pudo cumplir el Paraguay en la guerra, pero que Bolivia, en contraposición total, por algo son enemigos en una guerra, ¿verdad? Tenía como objetivo ese, el tener, en realidad, si uno ve el objetivo político y militar, que es a lo que se reduce cualquier motivo de una guerra, el de Bolivia era, o mejor dicho, no era otro, que obtener un acceso al río Paraguay reconocido por un tratado de límites con el Paraguay. Y ese objetivo Bolivia lo cumplió. Tiene en la actualidad un acceso al río Paraguay en el sector de Puerto Bush, en el sudeste extremo, como hemos visto, y como vemos otra vez, se nota en esta carta geográfica, en esta imagen, mejor dicho, satelital de Google Earth, actualizada, esa saliente, esa gran extensión en el sudeste, ¿no? Para vos que estás mirando de frente, es más o menos a tu derecha de Santa Cruz. Donde está Santa Cruz, tira bastante hacia la derecha y hay una esquina muy pronunciada, una especie de triángulo. Ese es el acceso de Bolivia al río Paraguay, y fue una zona amenazada por el Paraguay en la guerra, gravemente amenazada, porque el Paraguay, según documentos de Estado Mayor que están en el libro del general Raimundo Rolón, jefe de operaciones del Paraguay en la guerra, tenía como objetivo tomar Puerto Suárez, el Paraguay, en ese sector, además de Camiri y del propio Santa Cruz, la propia ciudad de Santa Cruz, que no pudo hacer. Entonces, es un asunto digno de estudio, en la actualidad de gran utilidad, para saber, y en Bolivia, ver que en verdad este país, en verdad Bolivia es, como dije ayer, un país grande y un milagro geográfico. Mucho tiene que ver esto con las lecciones que se pueden aprender de cara a la actualidad y para avanzar como país en un mejor sendero. Y ciertamente aclarar algunos puntos de la historia y que tiene que ver con nuestro propio amor propio nacional, valga la redundancia rancia. No decimos que Bolivia ganó la guerra del Chaco, sería un disparate. Pero también sería un disparate decir que el Paraguay ganó la guerra y cumplió sus objetivos militares y políticos, que no lo hizo en realidad. Cada beligerante, tanto Bolivia como el Paraguay, cumplieron en parte
sus objetivos políticos y militares. En parte, Bolivia el acceso al río Paraguay, consagrar la zona petrolera, porque también en el propio Samaniego, el Mayor Roque Samaniego, es un libro pleno de revelaciones, una tremenda obra, habla del petróleo y se desmiente aquí lo que se dice en el Paraguay, que al Paraguay no le interesaba el petróleo. No, él dice: el petróleo, debemos hacernos del petróleo, de la zona petrolera, que nos va a dar un gran ingreso que necesita el país después de la guerra, que no pudo conseguir ese objetivo, pero sí pudo conseguir parcialmente consagrar un territorio que Bolivia había ocupado, del Chaco Boreal, y que Bolivia luego desocupó, y territorio que no era boliviano en su totalidad, según el propio primer mapa oficial de Bolivia del gobierno del general José Vallivian, y hecho por el coronel ingeniero Felipe Beretrés. El límite era cerca Bahía Negra Sur, o sea, muy similar al límite que quedó en la actualidad y que hemos visto en la imagen de Google Earth, en ese mapa. No era el límite en Asunción, como hay algunos mapas muy disparatados en realidad, y que de ahí nace el mito de que Bolivia perdió todo el Chaco Boreal. Eso no fue boliviano concretamente, hasta cierta parte. Entonces, bienvenido el debate y el estudio de este tema a 90 años del cese de hostilidades de la guerra con el Paraguay, entre el Paraguay y Bolivia, el conflicto más sangriento, más duro y dramático que tuvo la América del Sur en el siglo XX, que hoy está plena de lecciones para estos dos países, entonces enemigos, hoy amigos. Suscríbete a La Nación Digital para estar al tanto del pasado, del presente y del futuro, que están directamente relacionados y uno no se entiende sin el otro. Seguimos.